¿Sabe qué? Creo que estamos ante el más grande derramamiento de milagros de la historia, de toda la historia. Y a muchos les cuesta creer porque es como que si no ven lo que está pasando. Pero Dios está haciendo muchísimas cosas. Y en la medida en que vayan pasando los días, las semanas, los meses, vamos a ver muchas de estas cosas notables en gran manera. Y creo que la iglesia es sin duda la protagonista de toda esta historia. Y Dios es el dueño de toda esta historia. Y Él ha establecido esta historia con su amor y su propósito. Y yo siento que también estamos en tiempos previos. Usted va a decir, bueno, siempre se ha dicho, pero yo creo que estamos en tiempos previos a la venida del Señor Jesucristo. Estamos viendo desde aquí y hacia adelante el cumplimiento de profecías anunciadas hace miles de años. Incluso estamos viendo el cumplimiento de profecías anunciadas en el último siglo pasado. Y quiero afirmarles esto. Creo que este tiempo es tan crucial que Dios va a usar a niños, a jóvenes, a adultos, a ancianos, gente que a veces pensamos que no sabe, gente que a veces pensamos que no es estudiada, que no tiene ni idea, pero Dios va a usarlos a todos y a todas. Aleluya. Y los usará para mostrar su amor incondicional a las personas. Dios los usará y profetizará a través de ellos y de ellas, sin importar su edad, para manifestar su poder, para traer milagros, para traer prodigios, para traer señales. Eso es lo que dice el profeta Joel y muchos otros profetas de la antigüedad que veremos en estos postreros tiempos. Y la iglesia es la puerta. La iglesia tiene que abrirse para que entonces todos los creyentes en todas las edades comiencen a darle cumplimiento a todo lo que ha sido anunciado. Y les he dicho y les vuelvo a decir que no tengan temor cuando el Señor les diga que profeticen. Ustedes deben profetizar. Y les digo a los padres que enseñen a sus niños en esto también, porque esta es la iglesia que se está despertando. Esta es la iglesia que se está levantando. Esta es la iglesia que va a brillar en los próximos años. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero si ustedes no hacen lo que Dios les dice que deben hacer, se perderán este poderoso derramamiento de milagros que el Señor ha comenzado a traer. Dios quiere que todos y todas en su iglesia, todos, sean llenos de su presencia. Todos. Ahí donde está sentado, no se ponga de pie, levánteme una de sus manos. Dígale conmigo al Señor, Señor, lléname. Y yo ruego para que el Señor le llene a usted, le llene con su espíritu. Y esta llenura permanezca fluyendo y nunca usted vuelva a quedar vacío, nunca más vuelva a quedar como que si no tiene lo que Dios quiere que tenga. Yo ruego para que siempre el Señor le llene y siempre esté llena y siempre esté lleno de su presencia. Aleluya. Hoy voy a hablarles de un tema que hace algunas semanas el Señor estaba ministrándome y yo la verdad estaba como dejándolo así para cualquier otro momento, pero esta semana Dios me dijo, no, esto quiero que lo digas y esto es maravilloso, me siento muy emocionado con el tema que les voy a decir. Generalmente no predico mucho sobre este tema, creo que esta es la tercera vez en toda mi vida desde que creo en el Señor y conozco al Señor que he predicado este tema, pero hoy le agregué algo que lo hace mucho más relevante. Por eso lo he titulado Los 10 mandamientos hoy. Di conmigo, hoy. Y voy a comenzar por citar las afirmaciones que el Señor Jesucristo hizo y están registradas en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15. Voy a citarla en dos versiones para ustedes. La primera es la Reina Valera, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la segunda traducción en la que quiero leerles es en la traducción del lenguaje actual, que dice así: ustedes demostrarán que me aman si guardan mis mandamientos. Podemos decirle al Señor que lo amamos, podemos gritarle que lo amamos, podemos hacer rótulos, imágenes,
o hacer muchísimas cosas que parezcan que amamos al Señor. Sin embargo, el Señor solo mirará si estamos obedeciendo sus mandatos para calificar si nuestro amor hacia Él es sincero y es verdadero. Eso es lo que Él va a hacer. Él no va a ver todo lo que hemos hecho, ni va a escuchar todo lo que hemos dicho, solo mirará si hemos obedecido sus mandamientos. Y ha habido muy malos entendidos acerca del nuevo pacto respecto a lo que en realidad es. Sabemos que el nuevo pacto fue ratificado por la sangre del mismo Señor Jesucristo. Algunos han malinterpretado el nuevo pacto y creen que porque Yeshua vino, los 10 mandamientos perdieron vigencia y que ya no son relevantes para nosotros hoy en día. Pero lo que quiero afirmarles es esto que sé en mi corazón, que tengo entendido y muy claro en mi espíritu, y es que los 10 mandamientos siguen vigentes. Los 10 mandamientos siguen siendo relevantes en la actualidad. Como creyentes del nuevo pacto, nosotros tenemos que abrazar esta verdad, no dejarla ir, porque el diablo tratará de hacernos olvidar las primeras cosas que Dios hizo, que fueron el fundamento de la venida del Señor. Escuche bien, si Dios no hubiese hecho lo que hizo en el pasado, el Señor Jesucristo no hubiese venido, pero Dios hizo algo, y porque el ser humano estaba destinado a perderse por sus propias malas decisiones, Dios decidió enviar a su único Hijo, Jesucristo, a morir por todos nosotros para que lo antiguo pudiera cumplirse. Me estoy explicando, es decir, no tendría sentido. ¿Para qué vendría el Señor Jesucristo a morir por las personas si Dios no está haciendo ninguna demanda al ser humano? Pero claro que Dios está haciendo una demanda. Dios está haciendo la demanda de que obedezcamos sus mandamientos. Y por eso vino el Señor Jesucristo, a establecer un puente para que nosotros tengamos no solo el acceso, sino también el poder de su Espíritu para poder cumplir sus mandamientos. Porque sin el Espíritu Santo no podemos cumplir los mandamientos del Señor. El profeta Jeremías en el capítulo 31 habla de esto y él dice que hay un nuevo pacto que vendrá. Claro, él lo dice muchísimo antes de que el Señor Yeshua viniera. Él dice, el profeta Jeremías dice que el nuevo pacto sería diferente al pacto antiguo, pero solo en esta manera o de este modo. Que ya no sería escrito sobre piedras, sino que se escribiría en el corazón de su pueblo. Y una de las cosas que debemos entender es que el nuevo pacto no nos separa de los 10 mandamientos. Y se los voy a explicar más adelante. El nuevo pacto no nos separa de los 10 mandamientos. Es más, de hecho creo que nos ata mucho más a ellos. Incluso a un nivel más grande. Porque ahora la ley no está escrita afuera de nosotros en tablas de piedra, sino que la ley está escrita adentro de nosotros en un corazón de carne o en nuestro espíritu. Ahí están grabadas a fuego las palabras del Señor. Y eso, si lo tengo adentro, me motiva entonces a vivir en justicia. Si lo tengo adentro, me motiva a vivir un estilo de vida que agrade al Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios dijo, me doy cuenta que las palabras afuera pues no los ayudan, las pondré adentro para que tengan el poder de obedecerme. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Ha puesto adentro de todos los creyentes. Por supuesto, el que no tiene al Señor Jesucristo no tiene este privilegio y esta virtud. El evangelista Mateo en el capítulo 19, él nos narra la experiencia del joven rico. Este joven rico le hizo al Señor Jesucristo la siguiente pregunta. Miren esto. Maestro, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y es muy importante que nosotros prestemos atención a la respuesta que le da el Señor Jesucristo a este joven rico. El Señor le dijo en respuesta, obedece los mandamientos. ¿Se dan cuenta lo que le dijo el Señor? Obedece los mandamientos. Y el joven rico preguntó, ¿cuáles mandamientos? Y el Señor comenzó a describirle exactamente cuáles mandamientos debía obedecer. Y el Señor le hizo una referencia directa a los 10 mandamientos. Él no le pidió otra cosa. ¿Quieres heredar la vida eterna? Obedece los mandamientos. ¿Cuántos quieren heredar la vida eterna? Obedezcan los mandamientos del Señor. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos.
Lo que el Señor expresó al responderle al joven rico en realidad fue esto. Permítanme hacer una traducción muy personal. Lo que el Señor le dijo literalmente fue: la única manera en que tú puedes experimentar una vida abundante, la única forma en que puedes experimentar la naturaleza Zoe, la única manera en que tengas plenitud en tu vida y vida eterna es que obedezcas todos mis mandamientos. Lo que vemos es que el Señor Yeshua de ninguna manera negó los 10 mandamientos. Él los reafirmó, y no solo eso, sino que el Mesías llevó los mandamientos a un nivel más alto. Algunos piensan, no, es que estamos en la gracia, esto se quedó atrás. No, Él tomó los mandamientos y los puso en un nivel más alto, para que nosotros no creyéramos que Él solamente venía a facilitarnos las cosas con Dios. Quiero que usted me escuche. Yo quiero que usted vaya a ese nivel más alto, en donde el Señor puso los mandamientos, a ese nivel más alto. Yo quiero con todo mi corazón que tú tengas la plenitud que Él le dijo al joven rico que tendría si obedecía los mandamientos. Yo quiero que usted la tenga. ¿Y sabe lo que hizo el joven rico? El joven rico se entristeció con las palabras del Señor, porque entendió que cuando tú tienes que obedecer los 10 mandamientos, cuando tienes que obedecer los mandamientos del Señor, hay muchas cosas que tienes que dejar atrás. Y la verdad es que muchas personas quieren seguir al Señor, pero muy pocos quieren dejar atrás las cosas que el Señor les dice que dejen atrás. Y por eso no avanzan en sus vidas. Así que tú lo harás, tú crecerás, tú te elevarás, tú traerás la plenitud a tu vida si te abres a esta revelación y si obedeces los mandamientos del Señor. Yo veo al Señor muy deseoso de que tú descubras el entendimiento rabínico cuando Él dijo: si cumples estos 2 mandamientos, en otro momento se estaba refiriendo, entonces cumplirás la ley. El Señor nunca negó que la ley debía ser cumplida. Mucha gente, yo no sé por qué, ha entendido que la ley hay que ponerla a un lado, que la ley no sirve para nada, que la ley es mala, cuando Él dijo: si cumples estos 2 mandamientos, habrás cumplido la ley. ¿Y acaso no tenemos que cumplir esos 2 mandamientos? ¿De qué estoy hablando? En realidad, los fariseos y los escribas fueron al Señor, vinieron al Señor y le hicieron esta pregunta en Mateo 22. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? A esta pregunta Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Luego dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué entendieron los teólogos judíos, aquellos fariseos? ¿Qué fue lo que entendieron? En las respuestas del Señor, ellos entendieron que los 10 mandamientos fueron escritos o habían sido escritos en 2 tablas de piedra, en donde la primera piedra se refería a Dios y a la relación con el Padre. Eso es lo que ellos entendieron en la respuesta del Señor. Y la segunda piedra tenía que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que ellos entendieron. Cuando el Señor Yeshua dijo esos 2 mandamientos, Él no solo estaba diciendo lo que ellos sabían, sino que Él estaba reenfatizando y Él estaba reforzando los 10 mandamientos. Porque cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y amas a tu prójimo, cuando amas al Señor con toda tu alma, mente y fuerzas, tú estás cumpliendo la primera piedra. Y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo la segunda piedra. Voy a citarles el primer mandamiento. Los 10 mandamientos están en el libro de Éxodo, capítulo 20, para quienes no lo saben. Y el primer mandamiento que el Señor dice es este: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha ocurrido equivocadamente es que la mayoría de las personas han tomado el asunto de los 10 mandamientos solo por el no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, por el aspecto negativo, y no se dan cuenta que en cada uno de los 10 mandamientos hay una reafirmación del Señor. Y por supuesto que no es negativa. Yo quiero ponerles un ejemplo. El texto dice literalmente en Éxodo 20: no tendrás dioses además de mí. Y usted ve que casi todos los mandamientos, sobre todo la Reina Valera, dice no, comienzan con no harás esto, no harás esto. Y ese no se nos metió hasta los tuétanos y nosotros pensamos todo lo negativo de los 10 mandamientos. Por eso, en cierta forma, hay un rechazo hacia los 10 mandamientos. Pero todo esto, en cada mandamiento nosotros podemos encontrar una afirmación del Señor, no una negación. Y yo se los quiero decir, lo que el Señor estaba diciendo literalmente es, al decir no te harás dioses, no tendrás otros dioses delante de mí, es hazme a mí lo primero para ti.
Hazme a mí tu prioridad. Hazme a mí lo más importante en tu vida. Y esto literalmente está ligado, está conectado con lo mismo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, verso 33, cuando Él dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Así que no es simplemente pensar en lo negativo, en el no, cuando comienza diciendo, sino podemos pensar también en el sí. Hazme lo primero en tu vida. Hazme tu prioridad. Hazme lo principal en ti. Así que el propósito entero del primer mandamiento es este: Dios desea favorecernos. Dios desea favorecernos. Dios desea favorecernos. Dios no nos dio mandamientos para enredarnos la vida y para complicarnos la vida. Él no nos dio mandamiento para eso. Él no nos dio mandamientos para hacernos la vida difícil. Dios nos dio estos mandamientos para alejarnos de las dificultades. Si nosotros pudiéramos cumplir con estos mandamientos, el mal estaría bien lejos de nosotros. Pero no hemos tenido esa determinación. El Señor nos dio estos mandamientos para crear una avenida por donde Él pudiera liberar muchos beneficios para nuestra vida. Ahora, el segundo mandamiento, en Éxodo 20, verso 4, dice: no te hagas ningún ídolo, ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas. Y yo quiero que ustedes entiendan que el propósito del segundo mandamiento es precisamente, más bien, nosotros que ayudarnos a contemplar la grandeza de Dios. El segundo mandamiento no tiene nada que ver con prohibir que el ser humano desarrolle su capacidad de hacer una escultura. No es eso. No es eso. Este segundo mandamiento tiene un propósito muy claro y es la adoración. ¿Por qué? Porque termina diciendo esto: no te inclinarás ante ellos ni les honrarás. Esa palabra inclinarse es una palabra hebrea, es la palabra shasha. Y esta palabra está por todo el libro de los Salmos. Está repetida en todos los salmos prácticamente, y es la palabra adorar. Esa palabra shasha quiere decir adorar. Así que el segundo mandamiento tiene que ver con adoración, con adorar a Dios, con adorar al Señor. ¿Y Dios qué hizo Dios? Le hizo saber a su pueblo que Él se reservó ese privilegio y ese derecho en el corazón de todos aquellos que dicen amarle a Él, que dicen obedecerle a Él, que dicen servirle a Él y que dicen tenerle a Él como su único Dios verdadero. Y Dios dice: si yo voy a ser tu único Dios verdadero, entonces solamente me vas a adorar a mí y a nadie más. Eso es lo que quiere decir shasha. Escúcheme bien. Dios le hace una advertencia a su pueblo de no desviarse de este propósito. El segundo mandamiento no se trata solo de no inclinarse ante los ídolos, sino que Dios manda a que nosotros le demos a Él toda la adoración y que lo reconozcamos en esa adoración como el único, el verdadero, el absoluto, el incomparable, el inconfundible, el invencible, el eterno, el Dios omnipotente. Porque no podemos darle una adoración a Dios sin creer lo que Él es, sin conocer lo que Él es. Quiero que vean este ejemplo que el mismo Señor Jesucristo vivió, y Él fue tentado y fue confrontado con esta poderosa verdad. Miren esto: si miramos al Señor cuando fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo y estuvo allí ayunando 40 días y 40 noches, el diablo tenía el entendimiento de que el Señor venía a rescatar lo que se había perdido. El diablo sabía que había un reino que él había usurpado por el engaño, y Dios estaba enviando a su Hijo. Dios había profetizado que iba a traer una restauración de todas las cosas, y el diablo intuía, percibía que el Señor había venido a rescatar el reino. Por eso en el desierto, esta fue la tentación que puso al Señor en el punto límite. Le dijo: adórame y te daré todos los reinos de este mundo. Pero ¿qué hizo nuestro Mesías? Lo que Él hizo fue citar y rearticular el segundo mandamiento cuando dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.
Porque el diablo siempre va a querer que tú lo adores a él. Él no se va a presentar con cachos y un tridente y una cola puntiaguda, pero él va a querer que tú le adores a él a través de tu mamá, de tu papá, de tus hijos, de tu dinero, de tu ropa, de tu trabajo, de tu carro, del sistema, de alguna figura pública, de algún deportista, de alguna cantante, de algún artista. El diablo va a querer que tú le adores a él. Lo que quiero que vean en esto es que el Señor no negó los 10 mandamientos, volvió a citar el segundo mandamiento, lo citó y le dijo, escrito está. ¿Por qué es tan importante? Si no fuese tan importante hoy, el Señor no lo hubiese citado. Él tenía el poder para simplemente decir, apártate, quítate, vete, o quedarse callado y resistir en obediencia al Señor. Pero Él citó uno de los 10 mandamientos. Piensen en esto. El Señor usó el segundo mandamiento para vencer la tentación del diablo. Y lo que es tan poderoso sobre esto es que creo que nuestro Yeshua hizo mucho más que solo recitar el segundo mandamiento y decir al Señor tu Dios adorarás. No, yo creo que Él hizo mucho más que eso. ¿Por qué? Porque Él nos muestra que Él vivía lo que hacía. No fue solamente recitarlo. Yo no puedo dejar de imaginar que el Señor en ese momento pudo aprovechar la circunstancia del desierto, pudo aprovechar que estaba el diablo justo al lado de Él y pudo aprovechar su momento para afirmar, reconocer y decirle, levantando las manos al Padre, Padre, yo te adoro, solamente a ti te adoro y a nadie más voy a adorar, Padre, porque tú eres mi Dios. ¿Sabe qué? La Biblia dice que eso fue tan poderoso que el diablo lo dejó a partir de ese momento. ¿Qué pasa con el diablo? Si el diablo conquista tu corazón, lo tendrá siempre ahí. Si el diablo se da cuenta que tu corazón ya tiene un dueño, tendrá que dejarte, porque el diablo no anda perdiendo tiempo. Él anda buscando a la gente que no tiene ningún problema en entregarle su vida. ¿Me estás siguiendo? Entonces tú tienes que hacerle ver a todo el mundo, a todas las personas, a los ángeles, a los demonios, al diablo, a todo el mundo, al mismo Dios y a ti mismo. Compruébate quién es el dueño de tu vida, quién es el dueño de tu corazón. Porque si es Dios, entonces adóralo. Y si es Dios, entonces sírvelo. Alguien diga conmigo, hay poder cuando adoramos al Señor Jesucristo. Si quieres ver victorias sobre influencias demoníacas que te están estorbando, que te están oprimiendo, que te están dañando, que te están perjudicando, si quieres ver victoria sobre el mismo diablo, adora al Señor y sírvele. Aleluya. Sin duda, la mejor manera de adorar a Dios, sin duda la mejor manera de desarrollar una vida de adoración es obedeciéndolo. No hay adoración sin obediencia. Usted puede levantar las manos y estar en pleno desacato. Y Dios dice, no, estás equivocado. Hoy, qué bueno, el Señor está aclarándole a algunos lo que significa adorarle. Porque si usted es obediente, no importa que usted cante lindo, que sepa las mejores letras, que sepa mucha Biblia. Si usted desobedece al Señor, usted no le adora. Dios asocia adoración con obediencia. Para Dios, adoración se traduce en obediencia. La obediencia se traduce en una muerte a nuestra voluntad, absolutamente, y en una rendición total, plena, incondicional, absoluta al único que merece nuestra vida, al Rey Jesucristo. Ahora, alguien puede decir, bueno, lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 6, 14, pero ya no estamos bajo la ley para que nos hablen hoy de los 10 mandamientos. Yo no sé por qué la gente tiene la idea, mire esto, yo no sé por qué la gente tiene la idea de que el Dios del Antiguo Testamento no se murió y nació un nuevo Dios para el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia dice en todo su amplio espectro, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No entiendo honestamente a las personas que quieren separar. Claro, ¿qué es lo que veo? Muchos están tratando de justificar hoy el vivir una vida light, una vida ligera, una vida tranquila, una vida sin compromisos con Dios, una vida sin ningún respeto a los padres. Muchos están tratando de vivir una vida sin ningún tipo de compromiso con la iglesia y por eso dicen, aquello fue la ley. Recuerden cuando les hablé recientemente de la extrema gracia, donde la gente puede y piensa que puede hacer lo que quiera y lo que le da la gana, con tal de no obedecer al Señor y no cumplir al Señor lo que tiene que cumplir. Esto es terrible. Pero estas personas que dicen, es que ya no estamos bajo la ley, no citan lo que sigue en contexto, que es el verso 15, donde Pablo dice, ¿qué pues?
pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Pablo sabe que al escribir esto puede ser malinterpretado y lo aclara, no solo con los Gálatas, sino que con los romanos, sino que también lo aclara con los corintios, cuando le escribe en el capítulo 9 y les dice, hablando de cómo él predica y cómo lleva el mensaje del Señor a los que están perdidos, él dice esto: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y hay un paréntesis para aclarar que dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Me estoy explicando? Dice entonces Pablo, no crean que yo estoy sin ley, porque a veces me comporto como si no tuviera ninguna ley o como si no estuviera viviendo bajo la ley. Hay una ley sobre mi vida y es la ley de Dios. Si no, entonces viviríamos todos en una anarquía, porque no hay nada que obedecer, no hay nada por lo que regirnos. Sin embargo, tanto la ley moral que vemos contenida en los 10 mandamientos como cada uno de todos los 10 mandamientos están reafirmados por todo el Nuevo Testamento. Son reafirmados por el Señor Yeshua, son reafirmados por el apóstol Pablo, son reafirmados por el apóstol Juan, son reafirmados por el apóstol Santiago, y así todos los apóstoles del Nuevo Testamento reafirmaron los 10 mandamientos. Ellos no reafirmarían los 10 mandamientos si los 10 mandamientos no fueran relevantes para nosotros hoy. Además, leemos en Romanos capítulo 13 algo interesante, donde dice que el amor cumple la ley. Qué impresionante esto. Dice allí, el amor cumple la ley. Escúchenme. La pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿cómo el amor cumple una ley que no existe o que no es relevante? Esta es una pregunta reflexiva para quienes creen que los 10 mandamientos no tienen vigencia. Los 10 mandamientos son relevantes hoy, y los 10 mandamientos deben ser predicados hoy. Los 10 mandamientos deben ser enseñados hoy. Los 10 mandamientos deben ser modelados hoy, porque son la clave para experimentar la vida de Dios. Esa fue la respuesta que el Señor le dio al joven rico. ¿Quieres vivir la vida eterna? ¿Quieres la plenitud de Dios? ¿Quieres ser como yo, como me veo? Obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Y él comenzó a citárselos. Escúchame. La obediencia a los mandamientos del Señor nos alinea con la manifestación del poder sobrenatural que el Señor tiene, y lo hace de una manera que jamás hemos visto. Estoy muy convencido que viene una marea de poder de parte del Señor, que viene una marea de gloria del Señor sobre su iglesia. Esto en el contexto de lo que les estoy diciendo, del gran derramamiento de milagros. ¿Por qué necesitamos el poder? ¿Por qué debe venir de esa manera el poder? Porque viene un gran derramamiento de milagros, porque van a haber cosas extraordinarias, porque van a suceder cosas extraordinarias, porque Dios está llamando a su iglesia a alinearse con su corazón. Dios está pidiéndole a su iglesia que por amor a Él lo obedezca. Más allá de si está convencida o no, obedézcale. Eso es lo que Dios está pidiendo de su iglesia. Creo que el Señor va a manifestar una unción poderosa sobre todos aquellos que estén dispuestos a alinearse con el corazón del Señor, y Dios va a hacer cosas en sus vidas que ni ellos pensaban que podían hacer. ¿Sabes qué? Las palabras de rechazo que recibiste no tendrán ninguna relevancia ante el poder de Dios. Ahí sabrás lo acepta que tú eres ante el Señor por su amor. Porque el Señor no le confía su poder a todo el mundo. El Señor solo le da su poder a los que le aman. Tiene cosas secretas para los que le aman. Tiene cosas inescrutables para los que le aman. Allí lo leemos muchas veces en 1 Corintios 2, verso 9. Las cosas preciosas, maravillosas y extraordinarias, Él las reservó. Cosa que ojo no oyó, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, están guardadas para los que le aman. Así que en la Biblia, lo sobrenatural siempre fue liberado en la vida de aquellos que obedecieron lo que Dios ordenó. Cada vez que Dios ordenó algo y la gente obedeció, ahí se manifestó el poder de Dios. Es muy importante que entendamos lo vital que es obedecer a Dios. Si entendemos lo importante que es obedecer a Dios, nos alinearemos de una manera extraordinaria que liberará la mano de Dios de manera sobrenatural a favor de nosotros. No tendremos que estar ya preocupados
como lo hemos estado por tantos diablos y demonios y tantas cosas. ¿Por qué? Porque el poder estará para hacerlos correr, para barrerlos por completo, para echar fuera la enfermedad, el resentimiento, el odio, el rencor, la escasez. Veremos los milagros manifestarse aún en alimentos. Así que el Señor Jesucristo no eliminó los 10 mandamientos. Él no los quitó. ¿Qué hizo Él? Los afirmó. Y yo quiero reafirmarte esto. La gracia de Dios no baja los estándares. A mí me preocupa mucho el hecho de que hay tantos predicadores que algunos lo dicen expresamente y otros lo dan a entender. Que la gracia bajó los estándares. Que la gracia es la gracia, es el favor que no te mereces, así que no te preocupes si haces las cosas mal. Que la gracia es eso que Dios puso entre Él y nosotros para tolerarnos, soportarnos y aceptarnos cualquier acto de desobediencia. Pero ¿sabes qué hace la gracia con los 10 mandamientos? Los eleva. La gracia del Señor eleva la barra, no la baja, la sube. Y te quiero dar un ejemplo de esto en lo que cita el evangelista Mateo capítulo 5 cuando habla de el séptimo mandamiento, porque el Señor habló del séptimo mandamiento cuando Él dijo, has oído que no debes cometer adulterio. Él citó el séptimo mandamiento y agregó, mira lo que hizo en la gracia, pero ahora yo te digo, no mires para allá, no mires para allá, no mires para acá, no mires para acá. Ahora yo te digo que no hace falta que tú hagas el acto, si eso fue lo que entendiste. Si solo miras y codicias, eres tan igual como aquel que ya lo está haciendo en este momento. La gracia no baja los estándares. Debemos entender que aunque la gracia no nos excusa, la gracia nos da el poder para hacer lo correcto y para hacer lo que es santo delante del Señor. La gracia, ¿se acuerdan? Se los expliqué en estos días pasados. La gracia es un poder que me lleva a hacer lo que solamente Dios puede hacer. Entonces yo no puedo conservarme santo humanamente hablando, no puedo evitar pecar humanamente hablando, no tengo fuerzas ni la capacidad para obedecer a Dios humanamente hablando, pero desde que estoy consciente que el Espíritu Santo está en mí, que la gracia de Dios es un poder que me hace hacer lo que no puedo hacer humanamente, entonces entiendo que puedo obedecer a Dios y puedo guardarme en completa santidad para Dios. Y no hay nada que Dios le agrade más que eso en una persona que dice ser su hijo o su hija. Entonces ya no tengo excusa para decir no puedo porque soy un ser humano, no puedo porque soy carne, no puedo porque soy débil, no puedo porque nunca lo aprendí. No, y la gracia de Dios. Esa es la excusa que tienen algunos para no obedecer a Dios. ¿Y cómo citan el pasaje? No estamos bajo la ley. ¿Y quién dijo que la ley es mala? El mismo Pablo dice en Romanos 7, cuando está hablando del pecado que mora en el cuerpo, en el ser humano, Pablo dice, escúchenme, es como que si lo pudiéramos ver a Pablo, al decir, yo vivía y creía que estaba vivo, que estaba bien, hasta que vino la ley y me hizo ver que lo que yo pensaba que era bueno, era malo. Por eso la ley es mala, Pablo pregunta y responde, no es mala, sino que el pecado, tomando ocasión del mandamiento, me mató a mí, porque descubrí que estaba haciendo lo malo. Y eso es lo que le pido al Espíritu que haga hoy, que les abra los ojos a muchos que han estado haciendo lo malo. No para que sean condenados por el mandamiento, sino para que hoy se arrepientan, porque todavía Cristo no ha venido, gracias a Dios, y tienen oportunidad de volver a Él y vivir para siempre con Él. Entonces la ley es buena. Necesitamos la ley de Dios. El apóstol Pablo habló sobre la ley en Romanos 8 y dijo que hay una ley que es hermosa, que es la que debe regir nuestra vida para hacernos victoriosos. Esa es la ley del Espíritu. Mira lo que dice él: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Ninguna condenación hay. Y eso es lo que Dios quiere que comencemos a vivir en nuestras vidas. Ahora, si alguien tiene duda, Noelia, ayúdeme. Si alguien tiene duda sobre los 10 mandamientos, yo se los quiero recordar. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice: no te harás ídolos. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. ¿Cómo podemos nosotros pensar que estos mandamientos pasaron si la gente vive en todos estos pecados? No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Si tenías dudas, ya no las tienes. Ya sabes cuáles son los 10 mandamientos. Pero ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Has violado algunos de estos mandamientos? Te pregunto, ¿estás envuelto en ilegalidades? ¿Robas a la gente, la engañas y te aprovechas de su ignorancia? ¿Mientes, manipulas y finges ser leal? ¿Estás viviendo una relación extramarital? ¿Acaso has sucumbido ante la homosexualidad? ¿No quieres dejar la pornografía? ¿Te has dejado cautivar por la nueva era y otras religiones? ¿Vives practicando la desobediencia a Dios? ¿No sigues la ley de Dios ni te interesa seguirla? ¿Tampoco te interesa la ley civil? ¿Estás robando la adoración a la que Dios tiene derecho exclusivo y le estás dando la adoración a otra cosa? ¿No respetas a tus padres? ¿No los obedeces? ¿Los ofendes? ¿Los maldices? ¿Te gusta hablar mal de los demás? ¿Codicias a la mujer de tu prójimo? ¿Has tomado el nombre del Dios en vano y lo usas hipócritamente? ¿No te importa la iglesia del Señor y por eso no te congregas con disciplina? ¿Y no sirves tampoco en ella? El Señor promete que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema en este momento no es si has pecado en todas estas cosas o en alguna de ellas. El problema es si tienes el valor para reconocer tus pecados y venir delante del Señor y decirle: perdóname, Señor. Y yo quiero invitar a todos los que han pecado contra esos mandamientos y contra el Señor. Quiero invitarles, ahí donde están, a que se pongan sobre sus pies, si quieren pedirle al Señor perdón conmigo y decirle: Señor, perdóname, porque he pecado. Y usted puede verlos allí y decir: he pecado en este, en aquel, o tal vez alguien diga: he pecado en todos. El problema no es si pecaste en todos. Para Dios, un pecado es igual a que si los hubieras cometido todos, porque uno solo te separa de Él, uno solo te condena, uno solo te aleja, uno solo te hace perderte. Y esto no es para condenar a nadie, ni para que nadie se sienta avergonzado. Esto es para rectificar nuestro camino. Esto es para que nosotros rectifiquemos nuestro camino. Esto es para que no le demos al diablo nuestro corazón. Esto es para que no seamos condenados y no nos perdamos. Esto es para que alcancemos la vida eterna. Así que nadie tiene por qué mirar a los demás y decir: wow, toda la iglesia estaba en pecado. Pues la verdad es que todos hemos pecado. Solo que no tenemos el valor todos de reconocer nuestras faltas y nuestros errores. Y ese no es el problema. El problema es venir con un corazón sincero ante el Señor y decirle: Señor, he pecado. Ahora no quiero pecar más. No quiero pecar más. Mira, si cumplimos eso, si nos determinamos a creer, no humanamente, sino espiritualmente, que podemos cumplir con Dios, Él va a liberar por su espíritu el poder y nos va a ayudar a no claudicar otra vez. A no claudicar. A no resbalarnos.
Pero si tú tratas de mantenerte escondido en tu propio yo, en tu propio ego, y vencer esto en tus propias fuerzas, tú no podrás con eso. No hay persona en el mundo, en toda la historia de la humanidad, que haya podido contra el pecado humanamente. Ninguno. El que venció el pecado lo hizo por el Espíritu. El que derrotó el pecado lo hizo por el Espíritu, para enseñarnos a vivir una vida por el Espíritu. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y ese es el llamado que Dios te hace. No simplemente que tú reconozcas tus pecados y te arrepientas para luego seguir en lo mismo, sino para que ahora más que nunca abraces la vida en el Espíritu, que es lo único que te puede dar garantía de vida eterna. Mientras tanto tú estás muerto, muerta. Y eso es lo que Dios quiere hoy: salvarnos, sacarnos. No vivamos por una religión, que entendamos que los principios de Dios son eternos y que a pesar de que nuestro Yeshua vino, esto no pasó de moda. Esto no pasó de moda. Apártate del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del engaño. Apártate. Apártate de la falsedad, de la hipocresía, de la falsa adoración a Dios. Apártate de todo eso. Apártate de la habladuría, de la murmuración, del chisme. Apártate de eso. Apártate. Apártate de la desobediencia a tus padres. Son tus padres. No los maldigas. No los ofendas. No los juzgues. Respétalos. Cierra tus ojos allí donde estás, por favor. Séle fiel a tu mujer. Séle fiel a tu marido. Señor. Aleluya. Dile conmigo al Señor, abre tu boca y Gracias, pronúncialo en voz Jesús. audible. Dile: Padre Celestial, te doy muchas gracias porque tú eres Que tú eres un Dios de misericordia un Dios de misericordia y un Dios de compasión. y un Dios de compasión. En este momento, yo reconozco con todo mi corazón que he pecado en alguno de estos mandamientos. Perdóname porque he dado lugar a la condenación. Y ahora entiendo por qué mi vida ha sido infructuosa en algunos momentos. Y te suplico que me perdones. Como tú lo dices, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Perdóname, porque he pecado. Fui infiel a ti. Codicié. Dije cosas que no debí decir. Ahora te suplico que me limpies con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y me hagas apto para entrar en tu reino y para vivir la eternidad contigo, en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdame con la gracia de tu Espíritu Santo. Ayúdame con el poder de tu Espíritu Santo a vencer la tentación, a citar el mandamiento como lo hizo mi Yeshua en el desierto, y a entender que no es mi mente, que no son mis fuerzas humanas, sino es por el Espíritu Santo, con el que puedo vivir en santidad una vida digna para ti. Ahora te suplico que me ayudes a ser una inspiración para otros, a no condenar, a no reprochar, a no acusar, sino a ser obediente a ti, a amarte con todas mis fuerzas, mente y corazón, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Enséñame, Señor, porque no sé amar. Enséñame, enséñame, en el nombre de Yeshua, mi Mesías. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Por favor, ocupe su lugar. Cuando miramos estos mandamientos, debemos entender que hay un propósito. Dios tiene un propósito con esto. Ese propósito es que Él realmente pueda llegar a ser nuestro único Dios y Señor. Ese es el propósito. Porque Él no puede ser nuestro Dios y nuestro Señor
si nosotros infringimos alguno de estos. Así que haz del Señor Jesucristo tu Dios y tu Señor todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos. Comienza a practicarlo y tu vida comenzará a mejorar. Tu salud comenzará a mejorar. Tu economía comenzará a mejorar. Tu relación con Dios será otra. Bendito sea, Señor, a ti te doy toda la gloria y toda la honra para siempre, porque eres nuestro Dios y nuestro